Sí, ya. Ah, vale. Hola a todos. Segunda temporada, primer episodio. Deprimidos pero agradecidos. Sí. Alegría máxima, como podéis ver. Ya teníamos ganas de volver, la verdad. Y algunos de vosotros, unos pocos, nos habéis dicho que también. Así que, bueno, pues hemos decidido volver ya. Venga. Hemos estado ahí dándole vueltas a cómo podíamos hacer esta segunda temporada. Y bueno, pues parece que ya tenemos la guía. Tampoco hemos... O sea, aún hemos estado semanas. ¿Cuánto ha pasado? Pues hombre, ¿Un mes? ¿un mes ha pasado ya? 3 semanas, yo creo que sí. Por lo menos. Hombre, es que yo estuve 2 semanas. Bueno, sí, un mes, porque sí. Yo estuve, 2 semanas recogiendo olivas, que sepáis que me fui a recoger olivas Sí, ya lo comentaste. y todavía me duelen las manos. Y luego hemos estado un poco, también nos hacía falta parar para volver a darle vueltas al podcast y ver qué podíamos tratar y de qué modo. Así que bueno, no es que vaya a cambiar muchísimo el formato, pero sí vamos a abordar temas de otra manera. No tanto desde la vivencia última, aunque también habrá veces que contemos pues algo que nos haya pasado, nos parezca relevante, pueda ser interesante, lo tocaremos. Pero hemos encontrado que hay muchas cosas que nos apetece hablar, que a lo mejor no nos afectan directamente, pero sí nos interesan por lo que nos toca, pues por lo que está gente que buscamos maneras de estar mejor y siempre estamos investigando y descubriendo y compartiendo entre nosotros, pues hemos decidido que podíamos también compartirlo con vosotros y yo qué sé, igual os apetece investigar también un poquillo por ahí y nos contáis, ¿vale? Esa es la idea. Luego lo que salga ya... Bueno, claro, porque Somos un poco así. es que es un formato, a ver, no, como comprenderéis, Deprimidos pero agradecidos es un podcast en el que nosotros venimos a hablar y sobre todo a sacar un beneficio. O sea, nosotros de esto, hablando, o sea, conversando y compartiéndolo. Entonces es algo vivo que fluye. Fluye. Entonces esa es la jugada. Pero vamos, hay un tema concreto del que vamos a hablar hoy. Eso siempre. Hoy concretamente. Esto es como cocletas. Bueno. Hoy concretamente vamos a hablar de Los traumas. De los traumas. Y lo vamos a hacer a raíz de que yo vi estos días de vacaciones, por así decirlo, vi un documental que tú te has visto ya. Sí. ¿Te lo has visto ya? Bueno, que sí, que me lo he visto. Que se llama Olas y Guerras, que está en Netflix, que lo recomendamos. Y hablan de traumas, de estrés postraumático un poco más bestia, pero me pareció muy interesante y de ahí salió un poco el tema de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, ahora hablaremos esta temporada sí seguimos como la anterior y hacemos también el cheque emocional. Sí, eso no lo hemos quitado. Así que, ¿qué te parece si empezamos ya con eso? Venga, va. Vale. Y aquí estamos con el cheque emocional. ¿Cómo estás, Alex? Dime un número. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 voy a decir un 7, va. ¿Un 7? Sí. ¿Por? Pues un 7 porque no estoy mal, pero he estado... O sea, es que un poco lo mismo de siempre. Mi vida ahora... sigue estando demasiado ocupada y me refiero emocionalmente, pues por, en este caso especialmente mi madre, que no acabo a mejorar, que chorrada digo, pues que cada vez va peor y hemos pasado unas semanas complicadas. Y bueno, pues es duro lidiar con eso y luego pues lo de siempre. Pues claro, llegas a casa, los que son padres os lo entenderán y cuando vienes con problemas a casa o los tienes todo el día y encima tienes pues 3 niños que atender y que tienen que estudiar y no estudian, no obedecen, no sé qué, lo cual, pues todo se suma y tal. No sé, es un poco complicado. Luego en el tema laboral, pues bueno, ya la verdad es que con las olivas me encontré muy bien. Lo disfruté mucho. Puedo decir que si algo se llama trabajar
eso es trabajar. Lo demás ya empiezo a dudar que lo sea, porque no he hecho cosa más dura en mi vida. ¿Qué Pero tal fue? pues fue muy gratificante, la verdad. O sea, acababa rendido el día, pero me encantaba, tío. Me levantaba al día siguiente cansado y tal, pero con muchas ganas de ponerme a ir al campo y a varear. O sea, es que alucinaríais. Ya digo, es muy duro, pero es una terapia cojonuda. Y a mí es que como lo físico me gusta mucho también, Ya. pues tal, ahora, pero claro, es extremo, porque eran jornadas de 8 y hasta 10 horas hemos llegado a hacer. Ya. Que te digo, se hacen, ¿vale? Pero, o sea, al final de los 15 días que estuve, pues mis manos eran como las de los garfios O sea, tenían las manos reventadas, los antebrazos hechos polvo, la espalda... Tienes que ir al fisio. Tengo que ir al fisio, Masajista. tío, masajista 2 veces, tengo otra la semana que viene. Me estoy dejando el sueldo sin curarme. Pero, insisto, es que lo Pero está volvería a muy hacer, bien. lo volvería a hacer. Hombre, sí, pero es que esas cosas yo creo que suele pasar, ¿no? Las cosas que son así No como sé. más físicas, que suponen un esfuerzo, te cuestan mucho, pero luego Son es muy como que las gratificantes. quieres volver Sí. a hacer. Entonces, bueno, a ver, por esa parte, pues sigo echando currículums también, aunque ya no pretendo trabajar en ninguna agencia de estas de gente extraña que te contrata y te echa los 3 días. Básicamente porque es una atención tan grande que ya me da por culo. He metido a todos en el mismo saco. He seguido escribiendo mi guión, voy más o menos, yo creo que estoy en la mitad. Estoy un pelín atascado ahora, pero espero retomar. Creo que voy a escribir algún relato. Voy a retirarme un poco a escribir un relato para a ver si se me refresca por otro lado. Y luego, nada, con planes para encontrar trabajo de lo que sea y subsistir. Están ahí. Así Muy que bien. un 7. No está nada mal. ¿Y tú? Yo 7, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo has estado estos días? No sabría decir. A ratos, ¿no? Sí, a ratos. A ratos. Además que viene la Navidad. Ay, maña, tú la Navidad, de verdad. No soy una persona muy navideña. No. Pero sabes que en las películas siempre hay un personaje que es como tú y luego cree en la Navidad. Claro, pues nada, pues a ver si este año soy yo la prota. Pero no sé, o sea, a ver, bien. No he tenido así nada. Pero es como mucho altibajo, mucho. Bueno, es que es nuestra vida. Al fin y al Ya, cabo. qué horror. Porque yo paso también de estar en un 7 a mañana ¿No te lo resulta negro. agotador? Agotador, me parece. Yo es que, claro, para mí es muy novedoso. Yo antes yo no estaba así. Así a raíz de conocer, te he contagiado. No, era de antes. Pero yo antes no era así. Es muy de la depresión, es así. Entonces echo tanto de menos a mi antigua yo. Pero es un Muchas poco la veces. depresión. Pero es porque estamos en un proceso, el mío ya casi rozando la eternidad, de descubrimiento y de aprendizaje. No. Entonces, Que además a veces es como que pongo muchísimo de mi parte, de verdad que sí. Y es como que llega un momento que digo, pero es que no puedo. no. Pero luego Me pasa, sabes que pasa el tiempo Ya. y al día siguiente de repente lo ves como que, bueno, venga, sí, lo veo. Sí, supongo. Como que supongo. Tienes altos y Todavía. bajos, tiene que haber altis. Si hay bajos, hay altis. Pero porque hay momentos, no días. Bueno, Pero bueno, un 7 pero, tampoco está tan mal. estamos trabajando. Sí, he Algo hecho hemos muchas avanzado. cosas, he ido a la Beovia, Aunque solo sea, pero he tenido cenas, has tenido cenas, ¿ves? voy a tener más cenas. Pues mira, yo cenas tengo las que les hago a mis hijos. No tengo nada más. Tengo cenas, no tengo amigos, no tengo... Oye, Sí que tengo amigos, sí que tengo... Vale, que sí, no te enfades. Pero que no tengo amigos, no me voy con los amigos de nada, yo no tengo nada de eso. no, Bueno. yo tampoco mucho. Pero, bueno, oye, que no es una competición esto. Vale. Entonces, bueno, 7 y 7. Y 7. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar de los traumas. Y aquí estamos, amigos traumados, para hablar de los traumas.
Y ¿Por dónde quieres empezar? pues yo quiero empezar por lo que me trajo a este tema, porque te lo Vale. propuse, que fue viendo el documental este de Netflix. Que me que se obligó llama- a ponerme Netflix. Exacto. A todo Waves eso. and Wars, que es Olas y Guerras, que vale que es un poco, diréis, ahora se le ha ido la pizza, pero es que está muy bien, porque son casos muy extremos, porque estamos hablando de que los protagonistas son excombatientes de estos de la unidad de los SEAL, que es es de élite, estos que están majaras, que los sueltan por ahí y viven no sé, en 20 días por ahí perdidos, a punto de morir a todas horas y tal. Y entonces, pues bueno, pues como todos vuelven después de 13 años de servicio, pues bastante reventados de la cabeza, con un montón de traumas y todos, el protagonista, que esto es real, no es un documental, que era un padre, una buena persona, un padre, pues no digo ejemplar, pero un buen padre. Cuando se retira, su vida se va desmoronando poco a poco, porque no sabe qué le pasa, que está Hombre, pero yo creo que no solo cuando se retira, sino cuando va volviendo de cada misión. cada vez es peor, claro. Claro, o sea, Porque además creo es que se él, pegan toda su vida así. entre entrenamientos y tal, sí. Ojo que son jóvenes, ¿eh? Pero Sí. la jugada es que Son muy cada jóvenes, vez pero- les ocurre que se sienten más vivos o son capaces de lidiar más con la guerra, o estando ahí viendo barbaridades y sufriendo un montón, que con vivir en casa tranquilos. Entonces, bueno, pues aquello, porque arrastran pues todo tipo de problemas, les han explotado bombas cerca, de todo, ¿no? Que te digo, es muy exagerado, pero el caso es que buscan soluciones con psiquiatras, medicación, y nada. Y de hecho, algunos, no en el documental, pero muchos, acaban cometiendo suicidios, ¿no? Porque no consiguen encontrar... Hombre, de hecho decían que se morían más por suicidio que en la propia guerra. Sí, eran 7.000 mueren en combate al año, creo que era, o algo así. No me y acuerdo de los 33.000 o números, pero que 31.000 morían pierden más soldados de suicidio. por Sí. suicidio que en la guerra. Sí. Entonces, bueno, el caso es que en una de estas, el protagonista, que lo prueba todo, porque quiere a su mujer, a sus hijos, y se da cuenta que está mal, decide probar con un tratamiento que no está permitido en Estados Unidos ni en Europa, que es un tratamiento con psicodélicos, ¿vale? Ya, todavía estáis diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con los traumas? Bueno, pues porque resulta que en este caso es un tratamiento con la ibogaína, que si quieres que te diga lo que es, que lo tengo aquí apuntado. Dínoslo. La ibogaína es como una raíz, ¿vale? Sí, de África, ¿no era? Sí, de África, que la deben utilizar, pues supongo que para ritos y demás, pero que tiene un compuesto psicoactivo y se utiliza desde hace mucho tiempo especialmente se empezó a utilizar hace mucho tiempo para la gente con adicciones a la heroína, que tomaban la ibogaína y demás, y en 24 horas, digamos, se quitan como la adicción física, y también ayuda para iniciar un proceso de recuperación. Sí. Pero que es como muy radical, o sea, puedes empezar ahí de cero, ¿no? Y en este caso también funciona muy bien con el estrés postraumático duro y con la depresión y demás. Y entonces esta gente pues se van ahí, se va primero uno solo. Primero uno, efectivamente, ya como último recurso, y en ese proceso llega ahí, hay médicos, no es en plan con un chamán ni nada por el estilo. Además está todo como muy controlado. Tienen que dejar toda la medicación previa, tienen que hacer una serie de pruebas para ver si son aptos o no aptos. Porque hay riesgos, esto no es... Por cierto, aquí no estamos viendo ahora que nadie se ponga a tomarse cosas de estas, ¿eh? Ojo. No. Estamos diciendo que esto es un documental, lo hacen estos bien. Pero a mí lo que me interesaba de todo esto, y aquí es donde va el tema, es que ellos, o sea, esto realmente lo que es como una experiencia que dura como 2 días, que toman esta sustancia y luego toman otra psicodélica, o psicoactiva, mejor dicho, que les lleva a vivir tienen como momentos de catarsis en los que en esos sueños o lo que sea se presentan, o sea, se presentan como recuerdos de una manera diferente, y lo que me llamó la atención es que en esos recuerdos o esos traumas que aparecían
pues casi nunca, o sea, tenían que ver algunos con, pues sí, con sus compañeros y demás, pero muchos de ellos el trauma resultaba ser algo que venía de más lejos. O sea, Sí, normalmente eran de la infancia. Eran de la infancia. Y, por ejemplo, hay uno que recuerda cómo está o vive o recuerda o lo ve así. Además, todos dicen que la vivencia es como muy, casi que la pueden notar hasta, uno decía que hasta el aire, cómo le pasa por la cara. O sea, que son muy vívidos estas experiencias psicodélicas. Y entonces él recordaba que iba con una especie de carrito o así, que hacía un ruido y de repente... No, era el cortacésped. No, el cortacésped, el cortacésped, que hacía un ruido y el padre, de repente él veía venir al padre como corriendo, sí, una cadeta, enfadado. Y él se cagaba de miedo, básicamente. Porque el padre también había sido militar. Sí, creo que había sido militar. Y entonces el otro le tenía un miedo atroz y el padre llegaba, cogía la segadora y lo que hacía era estamparla hasta que la reventaba, ¿no? Y eso era un trauma que él arrastraba y se da cuenta el tipo después que lo que pasa es que toda la vida ha tenido miedo y que en esa tratar de no tener miedo, en vez de pues atajarlo con una manera sana, pues él lo que hace es taparlo con cosas con las que cree que va a dejar de ser esa persona que tiene miedo o se va a convertir en otra persona, que eso es el error, digamos, que yo creo que es más grande. Y por eso pues se mete a militar y de militar a SEAL, porque no se puede ser más bestia en el mundo militar y por lo tanto no tiene por qué tener miedo. Él lo dice así, dice, si soy un SEAL ya no puedo tener miedo de nada porque soy una máquina de... Por lo general, casi todos habían tenido traumas infantiles o bullying y se metían a esto como para ser... Sí, o sea, es curioso que no lo asocian al principio. No. Pero todos cuando cuentan su historia venían de situaciones así infantiles. Y de repente... O el buscar como un sentido de pertenencia a un grupo o... Claro, es que otra cosa de los traumas que tienen es que les inculcan ahí en la formación, en la pertenencia, además lo dicen, la parte psicológica, que es el crear el equipo, el team. Y el vínculo. Y es como tu familia, y a partir de ahí son tu familia. Entonces tú te sientes responsable y culpable de cualquier cosa que les pase. Tanto, se sienten tan queridos ahí, porque aparte, bueno, la batalla es que es importante, que luego cuando ese vínculo se rompe, o bien porque les hieren y ya no pueden volver, o porque están en un periodo que vuelven a casa, o por lo que sea, se sienten culpables de no estar protegiendo a sus compañeros, ¿no? Bueno, y a mí lo que me llama la atención, que ya te lo he dicho antes, es cómo consigue esta sustancia llegar al trauma. A ver, la sustancia lo que... También digo yo que igual no a todo el mundo le funciona igual, pero ¿cómo consigue...? Claro, no lo sé. A ver, por lo que sea, esto es como cuando soñamos y aparecen en los sueños cosas que son cosas que has visto durante el día, puede ser algo intenso que has vivido que lo vuelves a soñar y demás, y tu cerebro lo que está haciendo es ordenar los recuerdos, ¿no? En el caso de estas drogas, por lo que sea, te hacen ir a ese estado de ensoñación, un poco así, no como lo sería un sueño, pero más o menos, ¿no? Y lo que ocurre con estas sustancias, que lo estuve mirando, es que las sustancias psicoactivas aumentan la capacidad, la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué significa eso? Pues que el cerebro tiene como una capacidad para coger esas visiones, esos recuerdos, esos traumas que aparecen y reorganizarlos para ponerlos, procesarlos de otra manera, de una manera sana, vamos a decirlo. Ya. Porque además también se crea una disociación entre el trauma y el yo. O sea, entonces... Sí, pero además también en el documental se ve que primero hacen lo de la ibogaína esta y luego... Hacen otra. Les dan otra cosa que es como para que limpien... No sé lo que, pero sí, es algo... Sí, luego les hacen como... Y entonces es como mucho más... Es otra Le dije que era como más suave. Sí, como más suave y como que fluye.
el trauma como que acaba fluyendo y entonces como que lo dejas ir, por así decirlo. Pero es lo que te digo, o sea, es primero te lleva la ibogaína y todo esto, te lleva o sea, te hace vivir esos momentos traumáticos y por lo visto lo deben pasar fatal. Sí. O sea, es revivir cosas, lo pasa muy mal. Pero además 12 horas que los ves ahí que vomitan, se encuentran fatal. O sea, no es una experiencia que digas no, debe ser maravillosa. Pero lo que, como digo, como se produce esa disociación del yo, o sea, se separa el yo del trauma en esa experiencia, y la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para generar nuevas conexiones neuronales, aumenta exponencialmente, pues entonces tu cerebro es capaz de coger y crear nuevas formas de lidiar con ese recuerdo, ese trauma, de tal manera que deja de ser una causa o una piedra en el zapato tan grande que hace que vivas con dolor, sufriendo. Y entonces a partir de ahí tienen una oportunidad para construir sobre eso, Sí. que es con lo que yo me quedé. Entonces me llamó la atención por eso y te dije, porque me gustó la idea de los psicodélicos, pero no sino como llamándome la atención sobre que el trauma que sacaban estos psicodélicos estaba mucho más allá de lo que ellos pensaban. Ellos querían ir a solucionar, pues, que sufrían por no ir a la batalla, querían dejar de sentirse culpables. Sí. Y resulta que lo que veían ahí, la vivencia que tenían, no tenía nada que ver, nada que ver. Tenía que ver con algo mucho más profundo y más atrás. Y ahí es cuando dije, el tema de los traumas es muy importante. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que en mayor o menor medida todos arrastramos algún tipo de trauma. Sí, y eso al final te define mucho a lo largo de tu vida y tu existencia. Es que los traumas, fíjate, sobre todo cuando eres pequeño, cuando tú estás formándote, y es donde vienen todos mis problemas, probablemente. Primero, porque yo heredo pues una genética, ¿no? La forma de ser un poco de mi madre, de mi padre, se mezcla y tal. Tengo ahí ese cóctel ya cojonudo, en mi caso. Pero luego, claro, tú tienes tu vivencia, ¿no? Por ejemplo, mi padre tiene la suya y yo sé que pues hay cosas que por ahí pues no ha tenido muchas oportunidades. Pero bueno, en mi caso, yo tengo muchos traumas. Por ejemplo, pues el tema de los padres siempre es un trauma, ¿no? Los gritos, todas esas cosas. Luego, la ausencia de un padre es otro trauma, porque primero pues no tienes una figura paterna en la que fijarte, no sabes tal. Entonces creces con miedo, inseguridad y demás. Y luego en el colegio, en mayor o menor medida, porque antes lo del bullying no estaba tan pero sí que sufrí bullying de pequeño, sobre todo cuando era muy pequeño. Cuando tenía 5 años, cuando volvimos de Estados Unidos, yo hablaba inglés y no hablaba español, pero hablaba inglés. O sea, mi idioma era el inglés. Y yo tengo un recuerdo muy claro que se me ha quedado forever, que yo iba a una guardería que estaba en Ruiseñores, se llamaba el Colegio Hispanoamericano, se llamaba. Y ahí los niños me pegaban. Yo recuerdo un niño cabrón, que espero que sea un desgraciado por los siglos de los siglos. No, mentira. Era un crío. Y entonces el tipo, me acuerdo que me cogió, el tipo era grande, me cogió los brazos así y me dio no sé cuántas vueltas y me lanzó y me pegó una hostia. Y me tenía un poco martirizado porque yo hablaba raro. Hacía las frases como si fueran en inglés, pronunciaba el español como con acento y tal. Y a partir de ahí yo, por ejemplo, dije que el inglés que lo hablase su puta madre. O sea, no quise hablar inglés más porque, joder, te untaban la cara con la palma de la mano. Entonces, eso, por ejemplo, ya te crea pues un trauma. Y luego, pues bueno, a lo largo del tiempo, luego intentas, como decía, no sabes, tú estás tratando de sobrevivir. Entonces, pues construyes sobre eso, pues, no sé, dices, a ver, ¿cómo puedo sobrevivir aquí? Pues haciendo esto, haciéndome pasar por un tipo duro o tal, lo que sea, ¿no?
Y entonces vas tapando de tal manera que cuando llegas a una cierta edad y de repente pues ocurren cosas que te desencadenan una depresión o ansiedad o demás, pues no sabes de dónde viene eso. Porque está tan tapado a lo largo de años y años y años que has ido construyéndote una personalidad, no te digo inventada, pero bastante actuada, o sea, un poco un personaje. Sí. Pues claro, no sabes. Y entonces tienes que deshacer todo eso, ir hacia atrás y encontrar eso y decir, anda, y volver a revivirlo y tratar de procesarlo de otra manera. Que, bueno, pues eso, que en el caso de las drogas estas, pues por lo visto parece que funciona. Yo, si existiese un tratamiento aquí, hecho por médicos, probado, que te lo aceptan en cuantos, no, y mi médico me dijese que soy apto y tal, no me importaría, la verdad es que no me importaría, porque Ya, bueno, a mí tampoco. quitarme al menos esta rueda constante, pues ya no estaría mal. Ya, es que en mi caso tampoco soy muy capaz de detectar los traumas, en mi caso, porque yo no sé, o sea, yo vengo de una familia normativa, no, que yo sepa, no he tenido ningún trauma infantil. No sé, sí que igual lo he visto más igual en la adolescencia por ciertas cosas, pero no. Ya. Hombre, esos son traumas. Ya. Eso es estrés postraumático, total. Puede ser. Sentimiento de culpa. Pero mira, para que veas, tengo aquí para que las señales de que podrías tener un trauma no resuelto. ¿Vale? Y entonces, porque yo estoy convencido que todo el mundo tiene algo y mucha gente no lo sabe. Piensa pues que, sí, yo por ejemplo es el estrés, tengo ahora una amiga que pues bueno, pues ha explotado, ¿no? Y entonces pues bueno, ahora está con terapia y claro, me decía el otro día, dice, es que no sé por qué me ha pasado ahora esto. Hombre, pues es que ha tenido una vida muy complicada y decías, pero ¿cómo puede aguantar? O sea, pues hasta que haya algún punto que ha explotado, pero es que tienes... Hombre, no. Vas acumulando cosas y además las vas tapando con, no, yo estoy estupendamente, no, yo todo bien, jiji, jaja, y dices, en algún momento esto le va a explotar. Es que, bueno, la ansiedad funciona así. O sea, tú vas acumulando estrés, hasta que tu cuerpo te dice, se acabó. Y entonces te da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, de repente la espalda se te va a tomar por saco. Entonces, bueno, lo que te decía, señales de que podrías tener un trauma no resuelto. Y esto lo encontré y me parece muy importante. Vale, primero, bueno, cosas muy obvias, ansiedad y nerviosismo constantes. O sea, el estar como un poco en estado de hipervigilancia, en alerta, ¿no? Como si algo malo fuera a pasar, incluso cuando estás en sitios que no... Tal, pues eso, por ejemplo, ahí hay algo que no tiene por qué ser algo coyuntural, podría serlo, pero puede responder a algo, pues un trauma que no ha resuelto. Emociones disruptivas, pone aquí, o sea, picos de ansiedad, ira, tristeza profunda, irritabilidad, es decir, cambios de humor extremos. Eso te puede indicar pues que hay algo que no... Que, como digo, y como le ha pasado a tu amiga, muchos lo viven como si fuera, pues hoy estoy rayado por no sé qué, o le echan la culpa a otra cosa que no es, ¿no? Porque muchas veces los traumas, parece que mucha gente hasta que identifica que es algo que le ha ocurrido y que lo lleva a él, piensa que el problema es de los demás, o del día que ha salido nublado, o de que el trabajo no sé cuántos. Y todo eso es circunstancial. Normalmente viene de algo mucho más profundo, que si se corrige, probablemente lo demás dejaría de tener importancia, o no sería ni siquiera motivo de análisis. Luego, dificultad en las relaciones interpersonales. Cuando gente que le resulta difícil pues crear amistades, o que tiene miedo al rechazo, al abandono. Eso conocemos casos de gente que, y no todo el mundo lo cuenta. Los síntomas físicos, y esto es muy importante porque ¿sabes cuando que vas cogiendo años y de repente pues hay gente que tiene pues problemas gastrointestinales, o sea que las digestiones últimamente fatal, o no voy a decir algo que parece de abuelo, pero pues no voy al baño, o estoy todo el día yendo al váter cada 2x3 y piensas que es que soy alérgico al gluten, a la lactosa y tal, pues probablemente, o una posibilidad importante, es que estás arrastrando un problema psicológico, un trauma, algo, y tienen una relación increíblemente directa con los problemas físicos. Y no solo
problemas de digestión, que es muy importante, o sea, temas de gases, todo, es increíble, sino también con, por ejemplo, dolores de espalda. A mí me pasaba que cuando estaba en Nueva York súper estresado, o sea, loco, o sea, de hecho polvo, sin darme cuenta, ¿eh? No me sí, sí. No me daba cuenta de que estaba tan mal. Me acuerdo que estaba sentado en el metro, tranquilo, aparentemente estaba relajado, diciendo de vuelta a casa y de repente me pegaba un latigazo en la espalda. Y decía, pero estoy quieto, parado, sentado, cómodo y tal. Y es o sea, tu cuerpo diciéndote, se acabó, Ya. para ya porque no podemos. Y esos son síntomas, ojo, ya cuando llegan se van complicando Mm. suele ser un poco, no tarde, pero vamos, estás ya en un ya llevas bastante daño hecho. Luego, cosas como, por ejemplo, dificultad para concentrarte, la desconexión con la realidad, pone aquí, y es cuando tienes sensaciones de no pertenencia, de que mm, no, como que las cosas no tienen sentido, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, mucha gente lo achaca pues a que el mundo está hecho una mierda, Ya, que lo sí. está, y piensa La que verdad es que no ayuda, ¿eh? no ayuda, no. Pero también cuando piensas, "Jo, es que estás todo el día obsesionado con que está todo fatal, no sé qué, sé cuánto y tal", estás echando fuera algo que a lo mejor, Mm. no, que a lo mejor no, seguramente esto responde a algo que tienes que resolver. Sí. O sea, el trauma se esconde detrás de un montón de cosas que consideramos como normales o incluso cotidianas o propios de la edad o de lo que está ocurriendo en el mundo o de que es que la gente no sé qué o este tipo tal, que si tú lo conocieras, lo resolvieras, probablemente nada de eso, o sea, lo verías desde otro punto de vista completamente diferente y sobre todo sano. Yo creo que uno de los problemas sobre todo es ese, que no nos damos cuenta hasta que al final ya es como muy, muy tarde. O sea, como que hasta que no explotas. Y el problema es ese, que no vas siguiendo... O sea, que creo que igual todos, lo que pasa es que eso es muy difícil, deberíamos de tener en algún momento alguien con quien hablar de esto que sepa... Porque si no, eso llega a un punto en el que explotas, ocurre algo que ya no puedes más y creo que ya no eres tan capaz de ver O sea, dónde se ha originado realmente todo esto. lo hemos dicho al principio, los traumas, y me refiero, pueden ser traumas muy gordos, psicológicos, o incluso traumas físicos, a que te pierdes una pierna, yo qué sé. Pero cosas o mini traumas hacen que haya personas, no sé, que tienden a hacer cosas malas, como por ejemplo los psicópatas a veces nacen de un trauma infantil muy gordo, la ausencia de amor, el que los maltraten, tal, y luego toma, ahí tienes, eso ya es más difícil de arreglar, pero quiero decir que cómo somos o cómo hay gente en el mundo, ¿no? Que pues egoístas, tal, también pueden nacer así, pero mucho viene de cómo se han ido dañando Sí, sí. esas personas por dentro que llevan pues eso, a crear formas de ser, de pensar, muchas de pensar, que encima no te hacen, o sea, que el que las tiene no es feliz, o sea, y por eso sigue por ahí. Y luego también algo que me gustó del documental es que mm, el hecho de que hagan este tratamiento no significa que ya se curen y ya está. O sea, tienen que ir trabajándolo. O sea, ellos pueden seguir teniendo depresión y tienen que trabajar, tienen que... O sea, no es, me tomo esto y wow, ya estoy curado. No, lo que ocurre es que las drogas estas duran, o sea, como unas 12 horas era algo así, lo que Sí. los efectos directos, las ensoñaciones, las visiones, lo que sea, ¿no? Y luego hay como varias semanas en el que la droga te sigue manteniendo como separado de los traumas y entonces en ese tiempo, claro, no viven con el dolor así y tal y pueden repasar todo eso
desde un punto de vista más sano y claro, entonces pueden estar... ¿Y qué hacen a partir de ahí? Pues psicoterapia, o sea, tienen que trabajar en meditación. O sea, a ver, no estamos hablando de que sean curas mágicas, pero sí a lo que, pues eso, a lo que iban la idea de que no sea algo mágico que, ya está, ya estoy curado. No, o sea, esto simplemente es como que te hace darte cuenta... sobre todo del trauma que tenías. Exacto. Y te da una oportunidad para empezar a trabajar en resolverlo o en percibirlo de otra forma. Entonces, ahora están dando golpecitos en el techo, no sé si lo oís, pero me hace que hable un poco así extraño, que divague algo porque se me está yendo la pinza. Y bueno, pues nada, esto es así. Es que hay obras de Esto me está traumando ahora mismo. Esto me está traumando. O sea, así no se puede hacer un programa. Pero bueno, hay que lidiar con todo. Hay que lidiar con todo. Pues ahora voy a tomar una disociarnos. caseta y voy a ver cómo resuelvo lo de las obras de arriba, que esto ya está de nariz. Bueno, insisto, los traumas, todas esas pequeñas cosas que nos han hecho sufrir, cabrearnos, tomar determinaciones o formas de ser que no son sanas. Por ejemplo, el hecho de ver a gente de forma negativa, decidir que tú ahora, pues formas de ser que para defenderte frente a los demás o frente a lo que pueda ocurrir. Todo eso son cosas que se pueden resolver si las localizamos y que deberíamos localizarlas lo antes posible. Y trabajar en ellas. Sí. Y no sé si me he explicado bien porque, insisto, están dando golpecitos arriba y me estoy... Es el primer programa, segunda temporada. Y empezamos ya con retos ahí. Bueno, amigos. Sí, es que es parte de esto. Pero bueno, eso, que hay un montón de alternativas. Dale una vuelta, pensad, plantearos ahora en cómo sois, o sea, no sé, esas manías que tienes o cosas que no te gustan o tal, y pensar, a ver, mirad hacia atrás, a ver si responden a algo. Sí, alguna experiencia que aunque penséis que igual no es traumática. ¿Por qué soy así? Sería la pregunta. ¿Por qué soy así? Y aquí voy siempre a donde yo siempre voy, que es hay que ser honesto con uno mismo, ser sincero y no tener miedo a la autocrítica en el sentido de decir, esto que estoy haciendo no es, o esto que pienso no es real, sino que responde a tal. Por ejemplo, que eres de Vox, pues tienes un trauma seguro. Ahí voy. Y si eres de Podemos, también. O sea, bueno, si crees en la política, tienes un trauma muy gordo. Vamos a dejarlo ahí. Ay, de verdad. Bueno, chicos, hasta aquí el primer programa de la segunda temporada. Esperamos que os haya gustado. En esta temporada os vamos a pedir de nuevo, pero con más énfasis. Ya sé que luego nos dais ideas, pero a veces no son muchas. Nos gustaría más. Si veis algo que os interesa, no sé, otro documental o habéis oído alguna cosa y queréis que lo miremos, lo miramos y lo tratamos en un programa, ¿vale? Así que nada. Ser colaborativos esta temporada, que si no luego Alex dice que no sois y entonces mis ideas no le gustan porque cree que no vais a participar. Bueno, no es para tanto, pero... Trauma tengo ahí. Está traumada. Venga, nos vemos en el siguiente programa. Chao. Chao.